Bien, amigos, continuamos con el día. El expresidente Danilo Medina se reunió con los diputados de su partido y se ha colado en las redes sociales un audio de muchas cosas que dijo allí, de por qué el PLD perdió. Él también dice que va a volver a ganar, pero él está analizando los motivos de la derrota. Entonces, él rechaza las críticas al comité político. Él dice, el comité político ganó en el 8, en el 12, en el 16, en fin. Dice, ahora perdió, entonces ahora no sirve. Él defiende al comité político. Él es el líder del comité político. Y entonces le atribuye actitudes a los militantes. Él parece sacar a los dirigentes aparte, ¿verdad? Y entonces habla de que los compañeros quieren que le nombren a toda la familia, que sin dinero nadie mueve un dedo, y todas esas cosas. Pero todo eso se lo atribuye prácticamente a la militancia. Vamos mejor a escucharlo a él en este audio, para que entonces comentemos cada cosa que dice. Vamos a ver lo que habla de lo interesados que se han puesto los PLDistas. Primer corte. ¿Ustedes creen que lo que ustedes ven de nosotros no lo ven los que están de abajo de ustedes? Cada cosa que ustedes ven de nosotros, la ven los compañeros que están debajo de ustedes. Y si no, reúnanlo para que digan, el diputado se fue a vivir para la capital, ya no viene aquí, viene 2 días y se esconde porque no quiere que nadie lo vea. Eso es lo que vemos en el partido, compañeros. No vamos a entregarle la responsabilidad de todo a los dirigentes. Porque ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a votar. ¿O es verdad o es mentira eso? Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora. José Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Bueno, oigan, par de frases. La campaña más cara de la historia de la República Dominicana. Y perdieron. Y además, nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio. Se refiere a la militancia, ¿verdad? Que todo el mundo pedía logística. Claro. Pero, ¿y quién les habrá enseñado eso? Javier. ¿Quién los habrá habituado a eso? Uchi, eso es, claro, es parte de lo que ha sido la tradición en términos generales de la política en la República Dominicana, donde para hacer política se requiere de grandes sumas de dinero, se requiere de un ejercicio clientelar permanente de distribución de esa logística. Bueno, y el PLD durante esos 16 años en el poder, pues hizo y fortaleció esta práctica de la que ahora se queja el expresidente Danilo Medina, pero eso formó parte de esa manera tradicional y forma parte, lamentablemente, aún de esa manera tradicional de hacer política. Lo que uno lamenta, Uchi, es que esas informaciones sobre costos, financiamiento de la política y de la campaña en términos generales no aparecen en estos informes
que de manera formal presentan los partidos políticos a la Junta Central Electoral. Hay mucha opacidad Exacto. sobre la manera en que se usa y se mueven los recursos y el dinero en términos generales en la política, y ese es uno de los aspectos que necesariamente tiene que cambiar. Se hicieron reformas y a partir de la aprobación de la ley de partidos políticos se plantearon supuestamente algunos avances, pero que en la práctica no ha habido un seguimiento y una fiscalización efectiva por parte de la Junta Central Electoral y la Oficina de Fiscalización del Financiamiento Político que tiene este organismo para determinar el uso de dinero, el uso de recursos en la política en nuestro país. Lo último que se hizo fue un informe general que presentaron los candidatos de los distintos partidos políticos a la Junta Central Electoral, y ya todo el mundo parece estar conforme con esto que se informó, sin que haya un seguimiento y una fiscalización efectiva de estos recursos. Recordemos que esta reunión y este discurso del presidente Danilo Medina forma parte de ese proceso interno que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana de cara a este congreso que va a realizar en el transcurso de este año, a principios del próximo año, para las transformaciones y los cambios debidos. En otra parte del discurso, el presidente habló de que 16 años en el poder es mucho tiempo y que esto ha generado y generó en el Partido de la Liberación Dominicana una especie de zona de confort que llevó a la derrota, primero por el desgaste después de todo ese periodo y por el hecho de que los miembros y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se acomodaron al poder. Veamos esta parte del discurso de Danilo Medina en este encuentro con diputados. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos, que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme, familias completas recibiendo cheques y había que rogarle para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder es mucho tiempo, compañeras y compañeros, y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que nos observa de lejos. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay 5 trabajando y el vecino de al lado no le pueden conseguir un trabajito? Bueno, 16 años en el poder es mucho tiempo, dice el presidente Danilo Medina, pero ahora después de la derrota, porque la intención y el trabajo de esta organización política era seguir en el poder por muchos años más, primero intentando una nueva reforma a la Constitución para incorporar de nuevo la reelección presidencial y posteriormente con el candidato que estuvo promoviendo esta organización política, Uchi. Ajá. Mira, efectivamente. Fíjate que él, al analizar los motivos de la derrota, pone mucho la responsabilidad en la militancia, que tenían cargos con 90 mil pesos y se quejaban, y que vayan a ganárselo ahora al sector privado a ver si se lo van a pagar. Sin embargo, lo importante no es solamente lo que él dijo, sino también lo que no dijo. Los silencios. Él no menciona en su análisis de la derrota 2 factores que son atribuibles a él directamente. El primero, su empecinamiento en otra reelección. Y después, el haber impuesto a Gonzalo Castillo. El factor penco, él no lo cuenta en los motivos de la derrota. Él impuso en el partido la candidatura de Gonzalo Castillo. Una persona, teniendo ese partido tantos dirigentes con capacidad, una persona que no pudo hablar, no habló
la campaña más cara, dice él, y es verdad, pero la única campaña de un candidato silencioso. No podía hablar. Él no podía ir a un programa de entrevistas. Él no podía ir a pronunciar un discurso. ¿Por qué? Por dos. No por un motivo, ¿no? Sino por dos. Primero, por su capacidad intelectual. No podía hablar. Lo segundo, porque no podía exponerse a que le hicieran preguntas sobre asuntos reales, palpables y objetivos. Es decir, un candidato que no podía hablar, que lo impuso, porque los danilistas dirán, no, pero no fue él que lo impuso, el penco ganó. Ajá. Vamos a remitirnos a la denuncia que hizo Amarante Barret, muy disgustado, que es un danilista 1000 por 1000, cuando dijo que a través del asfalto él estaba consiguiendo el respaldo de los líderes locales, que son los alcaldes, que favorecieron la candidatura de Gonzalo Castillo porque le pavimentaron la calle para que ellos quedaran bien y consiguieran su reelección como alcaldes. Eso lo denunció Amarante Barret, no fue la oposición que lo denunció. Y muy disgustado además. Entonces, son compras que tienen otra cola que pisar, esa compra de asfalto. Y se la van a pisar, sin duda ninguna. Ya eso está en manos de la Procuraduría. Entonces, eso él no lo analiza como... Es decir, él fue perfecto. El que metió la pata fue el partido, pero él fue perfecto. Habiendo impuesto a un candidato que no le daba por los tobillos a la mayoría de los otros precandidatos. En diferentes aspectos. Entonces, pero vamos a ver esto que dice él sobre la actitud de los PLDistas que no se conformaban con uno ni con dos cargos. Adelante. A mí, sinceramente, me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y lo que me pedía era al hijo allí, a la mujer allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí, y el partido, ¿por qué no me lo trae? ¿Por qué a tu familia nada más que tú quieres ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diablo si es posible? Entonces todo eso lo vivimos en estos años, compañeros. Hay más de 1 millón de PLDistas que no fueron a votar. Pero no fueron a votar tampoco por el contrario. Porque siguen siendo PLDistas en su corazón. No se levantaron a votar. Tienen que meditar qué es lo que hicimos. Que haciendo el mejor... Bueno, fíjense en esto. Que a él le angustiaba que los compañeros le dicen, ponme a mi hermano allí, a mi hijo allí, a mi cónyuge allí, a mi primo allí. Pero habría que preguntarle al presidente Medina, ¿qué compañerito le pidió a él que nombrara a todos los Medina en el Estado? No estaban en el Estado. Los hermanos, él puso hermanos allí y puso muchos familiares allí y hasta familiares políticos allí, los puso él. Y hay mucho cuestionamiento en ese sentido. Es decir, un líder que se excluye él y entonces pone el dedo acusador encima de su militancia, no creo que va por buen camino. Bueno, Uchi, esto forma parte de ese proceso de evaluación interna que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, como les decía. Pero es importante, como tú señalabas, que si quieren hacer una evaluación seria, si quieren realizar un proceso autocrítico de por qué el Partido de la Liberación Dominicana fue derrotado en las últimas elecciones,
que tomen en cuenta las distintas razones y las distintas causas de esta derrota y no se limiten a algunos aspectos referidos con esta confrontación y esta situación interna que vive el PLD, porque obviamente en este discurso el expresidente Danilo Medina lo que trata es de responder a las críticas que ha estado recibiendo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, de que por su incapacidad y por el hecho de que no trabajaron de manera adecuada, pues fue el PLD derrotado, y él trata de distribuir un poco estas responsabilidades, no solo a nivel de la cúpula de esta organización política, sino de dirigentes medios y de la base del PLD. Pero como indicabas, es importante que se aborden otros temas porque quedaron ausentes esos temas a los que tú ya hacías referencia, que tuvieron que ver con la derrota del PLD, pero hay temas importantes que no aparecen en este discurso de Danilo Medina tampoco. El tema de la división de esta organización política a partir de la salida del expresidente Leonel Fernández, producto de esta confrontación interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido dividido muy difícilmente pueda ganar unas elecciones. Esta situación hay que sumársela a las causas de la derrota, como hay que sumar también el tema, por un lado, de los profundos escándalos de corrupción que a lo largo de la administración del presidente Danilo Medina pues salieron a la luz pública y esencialmente el tema de Odebrecht, a partir de no solo de la salida públicamente de estos informes que se presentaron, no aquí en la República Dominicana, se conoció aquí en la República Dominicana y se hicieron públicos gracias a ese proceso iniciado en los Estados Unidos y en Brasil, que involucró a la República Dominicana, entre otras 12 naciones más que estuvieron participando de esta red de corrupción de esta empresa brasileña. Pero no solo el escándalo, sino la manera en el que desde el Ministerio Público se investigó este caso de corrupción, limitando la investigación a un periodo que abarca hasta el 2012, es decir, que no comprendía la gestión anterior, y sacando a mucha gente que se entiende tiene que responder frente a esta situación frente a esta denuncia de corrupción por parte de Odebrecht. Esta es una situación que tienen que evaluar el impacto que tuvo todo el tema de la corrupción y el impacto a su vez de la movilización social, de la movilización ciudadana de una clase media que dejó de apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, una clase que era en la que se apoyaba fundamentalmente esta organización política, tanto en la década de los 90 como en la década del año 2000, pero que dejó de apoyar al PLD precisamente por, en gran medida, estos escándalos de corrupción. Y bueno, el tema es que tienen que tomarse en cuenta muchas de estas situaciones que se dieron, además de la que abordaba el presidente el día de ayer, que precisamente criticó el hecho de la situación que se está dando ahora de salidas de personas del PLD, de renuncia de dirigentes de esta organización política que se van a otras organizaciones políticas, fundamentalmente a la Fuerza del Pueblo. Y criticó el expresidente Danilo Medina el hecho de que personas que obtuvieron riquezas, ganancias o beneficios en el Partido de la Liberación Dominicana le dan la espalda a esta organización política y hacen críticas y cuestionamientos. Veamos ese pronunciamiento del expresidente Danilo Medina. Compañeros que acaban de salir del puesto, que tenían tantos ingresos en esos puestos, que son ricos, legales, ingresos legales, pero hoy están acabando con su partido. Pero tenían 12, 13 o 14 años disfrutando de esa buena vida y ya salieron. Ahora hay que ser simpáticos con los que están descontentos.
para ver qué yo consigo en este proceso electoral. Hay mucho oportunismo en muchos compañeros nuestros y nosotros tenemos que superar eso. Bueno, es uno de los temas con los que va a tener que lidiar esta organización política, porque después de este proceso de elecciones, los partidos se están reorganizando y muy probablemente, y lo anuncian dirigentes de la Fuerza del Pueblo, estarán saliendo otros dirigentes y políticos del Partido de la Liberación Dominicana, Uchi. Sí, la verdad es que Andanada le ha tirado a su propio partido. Él después dijo que la imagen del partido debe cambiar. Este segmento ya lleva muchos raticos. Nos vamos a saltar, porque no es tan importante lo que dice sobre cómo debe cambiar la imagen del PLD. Y que la corrupción y la prepotencia está en los huesos de muchos militantes. Porque parece que un incidente que no queda completamente claro, pero el país vio que renunció el diputado Víctor Suárez de Santiago. Los que siguen este programa recordarán que cuando lo informamos ayer o antier que había renunciado y que también había renunciado José Rafael Vargas, señalábamos que José Rafael Vargas, ¿verdad?, se iba a la Fuerza del Pueblo, pero señalábamos que a Víctor Suárez no se le conocen vínculos con Leonel Fernández ni con la Fuerza del Pueblo. Quiere decir que la renuncia de él era diferente a la renuncia de los que se han ido a la Fuerza del Pueblo. Él es una persona cercana a Domínguez Brito. Por lo tanto, pensábamos que no era por un asunto de la Fuerza del Pueblo, sino por eso que él dice en ese tuit que está puesto ahí. No quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. No sabemos cuál fue la crítica que él hizo, pero oigan las palabras que le dirigió en esa alocución Danilo Medina a Víctor Suárez. Una vez le dije en una de las primarias que el que traiciona se lleva el desprecio de la persona que traicionó y la de confianza para el que traicionó. El que traiciona ni se le quiere en su partido ni se confía el que va. Porque ¿quién dice que no me hará lo mismo en el futuro? Piénsenlo. Piénsenlo. No hay razones para abandonar al PLD. Pero tampoco, compañero Víctor, no podemos tener en el seno del partido al que no está trabajando para ti. Porque a veces es mejor hacer un esfuerzo usted solo y no con un compañero que me esté empujando en dirección contraria. Si hay compañeros que han dejado de creer en el PLD, hay que dejarlo que le vaya bien. Porque total, si tenemos un padrón con 2.7 millones, si se van 100, 200, 300, 400, 500, tal vez uno ni se da cuenta. Pero no podemos tener compañeros conspirando adentro del partido, porque eso no te deja avanzar. Por eso que cuando una persona tiene, ¿cómo se llama la enfermedad esta? No. Gangrena. Te cortan una extremidad para que no te pierda el cuerpo completo. Entonces, no podemos vivir con gente incluso renunciándome 3, 4 veces. Cada 2 meses me presentan una renuncia. Porque está claro que los que quieren hacer daño no quedaron de creer, sino que además de que yo me quiero ir, les quiero hacer daño. Si no pudimos convivir, tuvimos que separarnos. Bueno, nos separamos, porque hasta los matrimonios se separan. Pero no me quieras destruir después que te fuiste, porque no te lo voy a perdonar. Si ya no puedes convivir conmigo y me dejaste, por lo menos déjame vivir mi vida. Eso es lo que uno aspira de una separación.